Muy buenas noches, estimados participantes que se vienen conectando a través de la plataforma Zoom y a nuestros amigos que se encuentran visualizándonos a través del Facebook Live. Mi nombre es Dayan Zulca y el día de hoy estaré acompañando a uno de nuestros ponentes magistrales. El día de hoy vamos a tener una participación bastante fructífera para todas las personas que se encuentran conectándose y aquellos que nos miran desde la plataforma del Zoom y desde Facebook Live. Quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran conectándose en este momento, hoy jueves 31 de agosto. Tenemos a la doctora Rebeca, al doctor Rolando Caira, al doctor Luis, a la doctora Trinidad Farfán. Quiero mandarles un saludo a cada uno de ellos y a todas las personas que se encuentran visualizándonos a través de la plataforma del Facebook Live. Bien, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante y es que vamos a hablar respecto de la acción civil en el nuevo Código Procesal Penal. Esta sesión forma parte del Diplomado en Derecho Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral. El día de hoy vamos a contar con un ponente magistral. Estoy hablando del doctor Luis Freddy Aguilar Lasteros, que el día de hoy nos va a estar hablando respecto de la acción civil en el nuevo Código Procesal Penal, que dicho sea de paso, es un tema muy trascendental e importante dentro de nuestra vida, tanto para aquellos que se desenvuelven realizando litigios, para aquellos que se desenvuelven realizando trabajos a nivel de sede judicial, y para también los que se encuentran laborando en el Ministerio Público y diversas instituciones que, dicho sea de paso, tienen que estar al día con la normativa. Recordemos que el derecho se transforma, y si no seguimos sus pasos, seremos cada día menos abogados. Bien, el día de hoy vamos a hablar respecto de la acción civil en el nuevo Código Procesal Penal, y el cual va a estar a cargo, como bien lo he mencionado, del doctor Luis Freddy Aguilar Lasteros. Dentro de este tema, que es la sesión número 8 del presente diplomado, vamos a hablar respecto del ejercicio y contenido de la acción civil, la constitución en el actor civil, en qué momento uno se constituye, el tercero civil, la transacción y su nulidad, importantísimo también, que dicho sea de paso, eso es aplicado a nivel del Ministerio Público. Los elementos de la responsabilidad civil también vamos a aprender el día de hoy, y un poco sobre análisis de estudio de casos según la jurisprudencia relevante, que va a estar a cargo de nuestro ponente magistral, el doctor Luis Freddy Aguilar Lasteros, a quien tenemos el gusto de poder tenerlo el día de hoy para que pueda compartir sus conocimientos, su experiencia sobre todo. Recordemos que el doctor es especialista en Derecho Procesal Civil, se ha especializado y cuenta, ¿no?, con estudios, cuenta con capacitaciones, ¿no? El mismo que el día de hoy nos va a poner en conocimiento cada uno de estos subtemas que acabo de mencionar dentro de la sesión número 8, que es la acción civil en el nuevo Código Procesal Penal. Lo quiero invitar al doctor Luis Aguilar Lasteros, que se encuentra ya en la plataforma, para que pueda encender su cámara, para que ustedes lo puedan conocer. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctor Luis Aguilar Lasteros? Buenas noches con todos los asistentes y también con la invitación realizada por los organizadores. Efectivamente, voy a tratar de colaborar con este evento académico, modestamente con la experiencia que he podido tener durante los años de la magistratura, como también como abogado en ejercicio que vengo desempeñando en esta ciudad ya hace como 20 años. Correcto, muchas gracias, doctor. Antes de iniciar, doctor, voy a dar unas pequeñas pautas para los estimados participantes que se encuentran en la plataforma, y después de ello voy a proceder a leer su reseña histórica, sus grados y títulos y los estudios que usted ha realizado, ¿correcto? Bien. Estimados participantes, les quiero recomendar que debemos cumplir ciertas reglas estando ya en la plataforma virtual Zoom. Una de ellas es que desde inicio a fin les pido mantener la total, se podría decir, ¿no?, el total silencio y prestar atención a cada una de las explicaciones que va a realizar nuestro ponente el día de hoy. De otro modo también les quiero pedir que durante la exposición ustedes van a poder dejar a través de la caja de comentarios que se encuentra en la plataforma Zoom sus interrogantes, algunas preguntas e inquietudes que ustedes tengan, para que el doctor Luis Freddy Aguilar Lasteros
pueda absolver esas dudas que tienen cada uno de ustedes. Y también les recomiendo que en la parte final de la exposición, cuando ya vamos a culminar, a todos aquellos que desean intervenir, yo les voy a conceder el uso de la palabra. Solamente tienen que apretar la manito que se encuentra en la parte de abajo de la plataforma Zoom para que puedan realizar sus intervenciones, preguntas, inquietudes o de repente, ¿no?, alguna información adicional para compartirla con el doctor Luis Freddy Aguilar Lasteros. Bien, estimados participantes, dicho esto, quiero hablar respecto de la reseña histórica del ponente magistral, el doctor Luis Freddy Aguilar Lasteros. Quiero empezar mencionando que el doctor Luis Freddy Aguilar Lasteros es abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Tiene una maestría en Derecho Constitucional ante la Universidad San Agustín de Arequipa. El doctor Luis Freddy Aguilar Lasteros tiene una maestría en Derecho Procesal Penal por la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua. De igual forma, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad San Agustín de Arequipa. Asimismo, dentro de su experiencia de nuestro ponente magistral, él ha sido magistrado del Juzgado Civil de Puno, ha sido también juez del Juzgado Civil de San Román, Juliaca, ha sido juez del Juzgado Mixto de San Antonio de Putina, también ha sido juez del Juzgado Mixto de la provincia de Melgar en Puno, ha sido vocal superior de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. También ha sido director de asesoría jurídica de la Municipalidad Provincial de Puno. Ha ejercido también el cargo de director de asesoría jurídica y consultor del Gobierno Regional de Madre de Dios. De igual forma, también, estimados participantes, el doctor ha sido consultor del Gobierno Regional de Madre de Dios. Bien, estimados participantes, además de esta impecable trayectoria que ha tenido nuestro ponente magistral, ha escrito libros también. Tenemos el libro del Derecho Sucesorio, ¿no? También tenemos el libro titulado Derecho Internacional Público, y entre otros libros que ha escrito nuestro ponente magistral, que tenemos el gusto el día de hoy de poder escucharlo. Ha realizado también asesoramientos a ANAS Televisión, a Inversiones Cofimar, Representaciones Tambopata, a GIM Servicios Múltiples, a Maderera Lazo, a Avícola Gloria, a SAI SCRL, a la comercializadora industrial Maderera La Selva SAC, a Econocasa, a Carina Distribuciones. Ha sido también árbitro de Derecho con Registro número 331, conciliador extrajudicial, abogado adscrito a la Oficina de Derechos Humanos, y entre otras, que la verdad es extensa la carrera de nuestro ponente, el cual nos acompaña el día de hoy. Bien, dicho esto, le quiero dar el pase al doctor para poder iniciar con la presente exposición. Muchas gracias, estimados participantes. Adelante, doctor Luis Freddy Aguilar Lasteros. Gracias, señorita. De acuerdo a la dinámica que han establecido, como primer subtema, digamos, el ejercicio y contenido de la acción civil. Al respecto, vale la pena precisar que la investigación penal, desde el punto de vista del sistema judicial, como también del ciudadano, no solamente implica una sanción en materia estrictamente penal, sino también un resarcimiento civil. Es decir, es el aspecto que no es típicamente lo que se persigue en un proceso penal, pero que sí es algo complementario. Porque en efecto, ¿no? El artículo 93 del Código Penal dice claramente que la reparación civil, que regula el artículo 92 del Código Penal, perdón, implica la restitución del bien, o si no es posible, el pago de su valor, y además la indemnización de los daños y perjuicios. Básicamente, en base a eso es que tanto el ciudadano, el agraviado en este caso, y el Ministerio Público también, comparten el ejercicio de la acción civil, ¿no? Este ejercicio está regulado por el artículo 11 del Código Penal, del Código Procesal Penal vigente. Voy a hacer, de acuerdo con la información, soy un poco positivista y también
tengo un enfoque, digamos, judicial y de defensa. Por eso es que me estoy ciñendo básicamente la norma para poder hablar de estos temas. El artículo 11 del Código Procesal Penal, en su inciso primero, dice claramente que el ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público, y especialmente al perjudicado por el delito. Si el perjudicado se constituye actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso. El inciso 2 dice que su ámbito comprende las acciones establecidas en el artículo 93 del Código Penal e incluye para garantizar la ejecución del bien y siempre que sea posible la declaración de nulidad de los actos jurídicos que correspondan con el contenido. ¿Eso qué quiere decir, señores asistentes? Este diplomado, que, como reitero, alternadamente en nuestro nuevo Código Procesal Penal se permite que la acción civil, el ejercicio de la acción civil, lo haga el Ministerio Público desde el principio, por cuanto al investigar la responsabilidad penal del diputado, también pretende establecer cuál sería el grado de responsabilidad civil, por lo menos hasta que la parte agraviada pues, se constituya en actor civil, si es que desea hacerlo. Este es un acto voluntario que la constitución del actor civil lo podrá hacer el agraviado en su momento, pero no necesariamente. No es ninguna obligación, como se sabe entre los abogados, que lo haga el agraviado, porque puede tener otra estrategia de poder reclamar en la vía civil. Bueno, entonces queda claro, señores, que la acción civil su ejercicio corresponde principalmente al Ministerio Público también, porque al tener la titularidad de la acción penal en forma simultánea, también ejerce la acción civil, como reitero, siempre y cuando no le sustituya, digamos, el agraviado, ¿no? En consecuencia, este es un tema, señores, que el Código de Procedimientos Penales, que antes de nuestro código no existía, ¿no? No estaba establecido claramente este tema, pero que el nuevo Código Procesal Penal lo ha contemplado y que además lo ha regulado en el artículo 100 y siguientes del Código Procesal Penal, que se refiere concretamente a la constitución de actor civil. En efecto, señores, el artículo 100 permite que el agraviado solicite constituirse actor civil. Tiene que hacerlo por escrito. Y el inciso 2 de este artículo 100 establece los requisitos. No voy a redundar porque eso está en los códigos. Lo que quiero determinar y aclarar es que nuestro código permite este ejercicio solamente desde el momento en que se apertura la investigación preparatoria o se formaliza la investigación preparatoria. Y termina también este derecho cuando culmina la investigación preparatoria. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que si el agraviado no lo ha hecho ese periodo, no lo podía hacer después. Y tampoco lo puede hacer antes. Ha habido mucho debate al respecto. Y hay una casación que vamos a mencionar más adelante. Si es que podía hacerlo en la etapa preliminar. Pero es obvio que el código vigente establece que la etapa preliminar es básicamente obligatoria. Y solo la formalización permite ya que el juez intervenga también, porque ya no podría archivar el fiscal del Ministerio Público, sino solamente por el judicial. Consecuencia, esa es la etapa en que propiamente el agraviado puede pedir que se constituya actor civil. Al respecto, si bien es cierto, este es un tema que deberíamos tratarlo al final como jurisprudencia relevante, no está de más que en este momento podamos analizar el acuerdo plenario 5-2011, que es del 6 de diciembre del año 2011, que en su parte final este acuerdo plenario establece como doctrina legal los fundamentos plasmados del ítem 6 al 19, donde
En forma muy didáctica, la Corte Suprema, concretamente el séptimo pleno jurisdiccional de todas las salas penales de la Corte Suprema, indica, por ejemplo, que con independencia de su educación formal, dice el artículo 8, la naturaleza jurídica de la reparación civil es incuestionablemente civil. Y que aun cuando exista la posibilidad legislativamente admitida de que un juez penal pueda pronunciarse sobre el daño y su atribución, y en su caso determinar el cuantum indemnizatorio, o sea, acumulación heterogénea de acción, ello responde de manera exclusiva a la aplicación del principio de economía procesal. Jimeno Sendra sostiene al respecto que cuando sostiene que el fundamento de la acumulación de la acción civil a la penal, aquí se está hablando de acumulación, y en mi concepto no es propiamente una acumulación. Como dije, es una forma, es una persecución simultánea, pero no puede ser acumulación. Pero acá la Corte lo ha dicho que es una acumulación civil a la penal, derivada del delito por economía procesal. Tampoco creo que sea economía procesal, porque sabemos muy bien que sin este precepto o con este precepto igual, el proceso penal hoy en día por lo menos tiene mucho más duración que hace algunos años atrás con los códigos anteriores. Dice también que toda vez que he dicho, el sistema permite discutir y decidir en un solo proceso, tanto la prevención penal como la prevención civil, transitoria, que pudiera surgir como consecuencia de los daños cometidos por la acción delictuosa. Y que de ser decidida con absoluta separación en un proceso civil produciría mayores gastos y dilaciones al perjudicado por el delito, debido a la onerosidad, lentitud e ineficacia de nuestro ordenamiento procesal civil. El sistema penal, los locales señores magistrados de la Corte Suprema reconocen que la proceso civil es lento y largo, ¿no? Pero no reconocen que también el proceso penal es tan largo como el civil hoy en día. Bueno, entonces, ellos indican de que el actor civil propiamente es el perjudicado, ¿no? Eso lo dicen en el ítem 11, que ejerce su derecho de acción civil dentro del proceso penal. Es decir, quien ha sufrido en su esfera patrimonial los daños producidos por la comisión del delito, siendo titular frente al responsable civil de un derecho de crédito, bien con título de culpa, bien por la simple existencia de una objetiva que pudiera surgir como ocasión de la comisión del delito. También lo dice, está parafraseando a Jimeno Sendra. También es importante destacar que en el ítem 13 se dice que el citado artículo 98 del Código Procesal Penal establece como premisa inicial que el actor civil es el titular de la acción reparatoria. Y luego precisa que esta acción solo puede ser ejercida por quien resulte perjudicado del delito. No debe olvidarse que la naturaleza de la acción reparatoria es fundamentalmente patrimonial. Y es por ello la denominación de actor civil. En consecuencia, los requisitos que reproduce, ¿no? Siguiendo la norma ya existente, el ítem 14, es que la solicitud de actor civil debe contener la solicitud, luego las generales de ley de persona física o la denominación de persona jurídica con las generales de ley, la indicación del nombre del imputado, en su caso del tesoro civil responsable, el relato circunstancial del delito y la prueba documental. Temas que están en la norma también. Finalmente se dice que el trámite de la constitución de actor civil tendría que realizarse necesariamente, dice, mediante audiencia, en cumplimiento de los principios procedimentales de la ley de publicidad y el principio de causa de contradicción. Al respecto, por lo menos en el distrito judicial de Madre de Dios, los jueces de preparatoria, en muchos casos no están citando audiencia. Sobre todo en los casos en que no hay oposición de otra parte procesal, es decir, de los imputados, del público. Yo, en mi experiencia de abogado, he tenido este tipo de problemas por cuanto, por lo menos este código penal indica que sí o sí debe citarse una audiencia, exista o no oposición de las partes procesales. Pues indica que es un tema que está legislado positivamente y que, a pesar de que su comisión, es decir, que no hay audiencia, tampoco podía producir nulidad, ¿no? Creo que por ahí está la interpretación de los jueces de este distrito judicial y también de otros distritos judiciales como Arequipa y Patán, ¿no? Donde tengo conocimiento que el pedido de constitución de actor civil
simplemente se resuelve con el traslado, ¿no? El plazo de ley se resuelve sin necesidad de una audiencia pública en los casos de oposición. Obviamente, si hay oposición, necesariamente tiene que haber una audiencia para que se pueda debatir el tema, ¿no? Si realmente el agraviado es él, de repente es otro, de repente no está demostrado que sea el agraviado, por ejemplo, hay casos de homicidio calificado, del homicidio doloso, ¿no? Donde evidentemente hay deudos, tiene que haber una sucesión intestada, qué sé yo, entonces. Y en los casos también de los delitos contra el Estado, el Estado, perdón. Definitivamente, hoy en día es muy debatible el tema del actor civil, por cuanto, ¿por qué es que el diputado, básicamente los imputados, en muchos casos, discuten el tema de la constitución del actor civil? Porque, tal como lo dice también, yo lo puedo refrescar como litigante, eh, la norma positiva, es decir, lo que dice es el artículo 104 del Código Procesal Penal. El actor civil, sin perjuicio de los derechos que se le reconocen al agraviado, está facultado para deducir nulidades de actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer los recursos impugnatorios que la ley prevé, intervenir cuando corresponde en el procedimiento para la imposición de medidas limitativas de derechos, acción preventiva, incautación, y formular solicitudes de salvaguarda de los derechos. O sea, esta es la gran ventaja procesal que permite el constituirse actor civil. Porque si él no lo hace el agraviado y tiene un abogado, obviamente va a ser un convidado de piedra en el juicio oral. No va a poder actuar, no va a poder repreguntar al imputado, ni a los órganos de prueba, ni va a poder discutir el tema de las pruebas documentales. Eso quiere decir que es muy importante, sobre todo en los casos delicados, en los casos donde la parte agraviada tiene interés patrimonial importante que debatir, un interés honorífico, etcétera, para poder, o cuando las pruebas son abundantes, para poder discutir estas pruebas. Y la participación de la defensa del agraviado solo se dinamiza en esa medida, en la medida que se constituye actor civil. Creo que a la fecha, por lo menos en nuestro país, después de la vigencia del Código Procesal Penal escalonada, en Madre de Dios, aproximadamente 14 o 15 años, ya existe una, digamos, tendencia a que la defensa lo haga constante en todos los casos, ¿no? Eso permite un debate suficientemente contradictorio en el juicio oral. Eso es la gran importancia de la Constitución del Código Civil. Más allá, señores, de que permita pues, obtener una indemnización dineraria, particularmente para el que habla, no es tan importante como contribuir a aportar a establecer la responsabilidad penal del Estado. Parece mentira, pero ese es en realidad el rol más importante de la defensa cuando se constituye actor civil. ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestro medio, en el Perú, no es malo decirlo, las reparaciones en las sectores económicas, incluso por homicidio doloso, son bajísimas. La vida propuesta vale muy poco. Y también los magistrados lo hacen porque, obviamente, el nivel económico, socioeconómico de la gran mayoría de la población no da poco para más. El realismo, creo que en esos términos, eh, también es parte del esquema que se maneja en los periodos judiciales. Pero lo cierto es que, en mi concepto, valdría diferenciar las facultades que tiene el actor civil de las que simplemente tiene el agraviado. Porque el agraviado, incluso sin ser actor civil, tiene algunas facultades. Y así lo establece, por ejemplo, la casación 353-2011 en Arequipa, que declara fundada una casación, justamente, y establece como doctrina jurisprudencial, ¿no? Definitivamente que la parte agraviada, como lo prevé
la norma procesal, es decir, el Código Procesal Penal, puede apelar tanto del sobreseimiento como de la sentencia absolutoria. Esto parece contradictorio, porque si solamente el actor civil podría actuar para mover recursos impugnatorios, sin embargo, el Código lo permite en forma expresa para poder impugnar el sobreseimiento, que le perjudica a la agraviada, obviamente, y el apelar de la sentencia que absuelve al imputado. Lo cierto establece el artículo 95 del Código Procesal Penal, y sobre esto se pronunció esta casación, y es doctrina jurisprudencial que debe respetar todas las cortes del país. Entonces, señores, considero de que el agraviado no está totalmente protegido, ¿no? De un proceso penal en nuestro sistema actual vigente. Y lo ampara también el artículo 93 del Código Procesal Penal, al margen de que el actor civil sí tiene todas las facultades para poder actuar básicamente en el juicio oral. Lamentablemente, mi concepto también debió haberse permitido al actor civil, en ejecución de sentencia, tener facultades, por ejemplo, de iniciar la ejecución forzada, pedir el embargo definitivo de los bienes del imputado, del sentenciado, etcétera. Solamente a la fecha lo puede hacer el Ministerio Público. Entonces, para el poder, se supone que el agraviado se constituye actor civil para todo el proceso, ¿no? E incluso para la ejecución de la sentencia, que es lo que interesa en realidad actor civil. Sin embargo, no se le permite actuar directamente. Y eso, en mi concepto, debería modificarse en el Código Procesal Penal. Seguramente algunos intervinientes en este caso, algunos participantes de esta plataforma académica, tendrán también una opinión distinta o parecida, ¿no? Pero ese es mi punto de vista, porque en la práctica es muy difícil poder volver a recuperar, digamos, el rastro de una carpeta fiscal para poder buscar a un fiscal que se encargue de ejecutar la sentencia. Bueno, eso en cuanto al actor civil, considero de que en realidad está ya bastante avanzado la jurisprudencia de nuestro país y que cada vez más se enriquece, además de cada distrito judicial, con la casuística propia de cada sede, ¿no? En consecuencia, podríamos tratar ahora del tercero civil responsable. Sobre este punto, quisiera ser presente de que el tercero civil responsable también está previsto como parte del proceso en el artículo 111 y siguiente del Código Procesal Penal. Pero acá hay un problema, señores, es lo que voy a tocar. Por lo común, he visto carpetas fiscales e incluso procesos judiciales, sentencias de segundo nivel, donde se fijan pagos solidarios en contra, perdón, a favor del agraviado y obviamente en contra del tercero civilmente responsable, que puede ser una empresa, una persona jurídica o incluso un tercero, el propietario de un vehículo, por ejemplo, ¿no? Que típicamente en los accidentes de tránsito. La responsabilidad vicaria a la que se refiere la doctrina es, desde la época romana, es la responsabilidad del tercero que tiene algún vínculo civil con la persona que ha cometido el delito, por ejemplo, pues creo que eso lo establece también el artículo 1969 y siguiente del Código Civil, que establece la responsabilidad civil está contractual. El propietario del edificio que se cayó, el dueño del animal, etc. Pero también puede ser el empleador. Por ejemplo, el dueño de un vehículo, ¿no? Y también el empleador, que está a cargo de un servidor, de una persona que realiza a nombre de una empresa o a nombre de una tercera persona determinadas actividades peligrosas o de riesgo. Sin embargo, como reitero, se han aplicado medidas económicas
sin que se haya constituido expresamente como tercero civilmente responsable. A pesar de que el Código Procesal Penal dice claramente que el trámite para que una persona jurídica o natural ingrese como tercero civilmente responsable es que se constituya una audiencia también, de acuerdo al artículo 102 del Código Procesal Penal. Es decir, si no existe una constitución de tercero civilmente responsable de manera expresa mediante resolución judicial del juez de investigación preparatoria y en etapa preparatoria, mal podría en la sentencia establecerse esta responsabilidad, porque nunca se ha constituido el tercero civilmente responsable. Entonces, este es un problema, señores, que se produce, sobre todo en nuestro distrito judicial, de forma muy constante. Y hay que recurrir a veces al superior. El superior también ha establecido que efectivamente tiene que hacerse una audiencia para poder introducir, para poder agregar al proceso de manera institucional al tercero civilmente responsable. Eso es el término procesal. En consecuencia, señores, queda claro que el tercero civilmente responsable es una persona natural o jurídica que, como dice el Código Procesal Penal, dice, inciso primero, artículo 111, las personas que conjuntamente con el imputado tengan responsabilidad civil o las consecuencias del delito podrán ser incorporadas como parte en el proceso penal a solicitud del Ministerio Público del actor civil. En consecuencia, si es posible, que eso se haga de manera formal. Eso también es un avance de nuestro Código Procesal Penal. En cuanto a la transacción, amigos, y su nulidad, yo estimo de que la transacción está regulada en el Código Procesal Civil, ¿no? Concretamente, se dice que la transacción tiene determinados parámetros. Artículo 335 del Código Procesal Civil. Y la transacción judicial debe ser realizada únicamente por las partes o quienes en su nombre tengan facultad expresa para hacerlo. El primer requisito aquí sería de que no puede transar, digamos, el imputado con el agraviado, si es que el agraviado no es precisamente el llamado por ley. Eso sería un impedimento, ¿no? Y podría causar una nulidad. Asimismo, el artículo 337 del Código Procesal Civil considero que también es importante porque dice que el juez aprueba la transacción siempre que contenga concesiones recíprocas. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber cierta equidad en la transacción. Eso es muy importante que se observe, porque generalmente no se toma en cuenta, la ley no es letra muerta, ¿no? Tiene que interpretarse adecuadamente esta parte de las uniones recíprocas, luego que verse sobre derechos patrimoniales. Efectivamente, no se podría transar sobre el proceso penal. Es muy común que muchas personas consideren de que, por ejemplo, en casos de violación, de libertad sexual, pretendan transar con la parte agraviada, ¿no? Eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque se trata de bienes jurídicos que no son negociables, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede transar, tanto en etapa preliminar, conforme al principio de oportunidad, como se hace como constantemente en los delitos de peligro común, por ejemplo, lesiones leves, para que el señor fiscal ni siquiera pueda hacer ejercicio de la acción penal, ¿no? Y eso es otro tema, creo, de este diplomado, que se tocó en otro momento, como el tema del principio de oportunidad. Y en todo caso, también en ejecución de sentencia, y así ha establecido reiteradamente la Corte Suprema, porque obviamente, si hay una suma determinada, un cuadro determinado, o alguna orden de hacer determinante, obviamente se podría transar, ¿no? Para los parámetros que considero que son aplicables por el Código Procesal Civil. A los artículos que he mencionado, 335 y 337, básicamente, el Código Procesal Civil. Ahora, la nulidad. También se me ha encargado de toque el tema de la nulidad. Bueno, la nulidad procesal en materia de transacción, por reitero, tenía que ocurrir siempre que afecte
esos parámetros que establece una transacción válida, una transacción extrajudicial. Si se transa sobre temas que no son transables, obviamente eso va a ser nulo. En todo caso, nuestro sistema es, de acuerdo a los especialistas, un sistema legalista en realidad, ¿no? Porque se toma en cuenta, más allá de la regulación específica del Código Procesal Penal, por ejemplo, algunas situaciones como que no es inadmisible, una cosa, que no será permitido, o no se podrá, pues, se supone que conocer este tipo de objeciones legales, entonces puede causar la nulidad. Así lo dicen tratadistas también como Enrique Palacio o como Claro Olmedo, sobre el tema de la nulidad procesal, penal, perdón, nulidad procesal en materia de transacción en proceso penal. Sería muy largo, señores, hablar de la dogmática, ¿no? Creo que no, tampoco vale la pena, ¿no? Como reitero, yo prefiero dar un enfoque práctico, un enfoque judicial, como también positivista, ¿no? Yo me considero relativamente positivista, y la ley tiene que aplicarse. Bueno, el siguiente tema que debemos tocar es relacionado con los elementos de la responsabilidad civil. Como habíamos dicho, ¿no? Si el actor civil, si el ejercicio de la acción civil busca principalmente pues, un resarcimiento económico, patrimonial, entonces, ¿cuáles son los elementos de la responsabilidad civil? Al respecto también existe una casación, la número 340-2019 Apurímac, de 28 de octubre de 2020, muy reciente, que al respecto, considerando, segundo, los fundamentos de derecho, ha desarrollado, yo diría, con mucha puntualidad. Dice, se trata de determinar si los hechos objeto de la pretensión civil están probados y si efectivamente se está ante un hecho antijurídico, causado por dolo o culpa, que ocasionó un daño, menoscabo que sufre un sujeto dentro de su esfera jurídica patrimonial o esta patrimonial, que debe ser reparado o indemnizado por un artículo 1960 del Código Civil. En realidad, busquemos, hagamos lo que hagamos, el artículo 1969 del Código Civil es un artículo muy sintético sobre ese tema en nuestro sistema actual, tanto en área civil como penal, porque en materia de reparación se aplica el Código Civil, las reglas del Código Civil. ¿Y qué dice esta casación de la Corte Suprema? Dice la Sala Penal Permanente. Dice que la responsabilidad civil se funda en 5 requisitos. ¿Cuáles son? La existencia real de daños y perjuicios. Es decir, que el daño esté acreditado, ¿no? Luego, la cuantía de los mismos, que debidamente propuesta y acreditada, que se establece a partir de los efectos producidos por el hecho cometido, se requiere una estimación razonada de la cuantía por los daños generados. Este tema, amigos, es también muy controvertido, porque se exige la presencia, la participación de un perito tasador, un perito que pueda valorizar los daños, por ejemplo, una usurpación, en un delito de daños, propiamente, y cualquier otro caso, ¿no? Incluso en los delitos cometidos en públicos, se busca la participación de un perito contador que puede establecer pues, el monto apropiado, por ejemplo, un día de especulado, etcétera, ¿no? Pero no siempre el monto que establece el perito pues, va a ser el monto que los jueces tengan que aplicar los momentos de resolver, ¿no? Pero es muy importante el quantum, como lo dice la sentencia, porque esa es la forma como se puede regular la reparación. En tercer lugar, la fundamentación de los hechos en función al dolo o culpa, con independencia de justificación penal, salvo que se trate de los supuestos de responsabilidad por el riesgo, ¿no? Eso quiere decir de que definitivamente hay que
ten en cuenta si ha habido dolo civil, ¿ah? O culpa, al margen de la responsabilidad penal. Ya sabemos en qué se trata el dolo, la intención, la conciencia y voluntad de hacer un daño, ¿no? Civil. Y la culpa es la negligencia. Básicamente, en los delitos imprudentes, como sabemos, la culpa pues, es la que más, la que rige, ¿no? Como, tanto para fijar la responsabilidad penal como la responsabilidad civil. Luego, en cuarto lugar, la relación de causa-efecto entre los hechos y el daño o perjuicio ocasionado. Esto es básicamente el nexo causal. En quinto lugar, la persona imputable, que puede ser el autor directo y el autor indirecto. Es decir, estamos hablando acá del autor mediato o el inmediato, ¿no? De la responsabilidad del autor intelectual, digamos. Entonces, estos serían básicamente, amigos, los elementos de la responsabilidad civil. Y está, pues, acogida por este recurso de casación. Y compartimos, obviamente, su caracterización y que consideramos de que son aplicaciones adecuadas, ¿no? Por eso. Luego, podemos comentar sobre lo que es la responsabilidad civil propiamente. Hoy en día, amigos, la responsabilidad civil se ha venido centrando, digamos, en lo que establece el artículo 1985 del Código Civil. Un artículo claro. ¿Qué es lo que dice este artículo? La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión que generó el daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la indemnización devenga intereses legales hasta la fecha que desde que se produjo el daño. Esta norma es muy importante, señores, porque sintetiza lo que tiene que contemplarse tanto para pedir cuando es el abogado como para fijar cuando es el juez. Ya, porque habitualmente no se toma en cuenta el daño moral. Y ya existe reiterada jurisprudencia que el daño moral es el sufrimiento que se produce a la persona perjudicada. Sufrimiento moral. Acá falta el proyecto de vida, ¿no? Que es el daño a la persona. ¿En qué consiste el daño a la persona? El proyecto de vida. Una persona que ha perdido, por ejemplo, una pierna o ha perdido su patrimonio, en realidad se perjudica porque pierde su proyecto de vida. Proyecto de vida para crecer como emprendedor, como empresario, como docente, como abogado, no lo sé. Y ese proyecto de vida podía quedar frustrado en razón de un acto delictivo o el tipo de imputado. Ahora, el lucro constante de daño emergente creo que ya es muy conocido por los abogados. Hay muchos estudiantes abogados también, hasta magistrados, que saben lo que el daño emergente es propiamente aquel que se produce en el bien propiamente dicho, es decir, al momento de los hechos, lo que emana del acto mismo delictivo, ¿no? Y el lucro cesante es lo que se dejó de percibir, ¿no? Con motivo de la pérdida, digamos, de un centro productivo, de un centro de cultivo, de una vivienda, de un vehículo, etcétera, ¿no? Entonces, yo particularmente considero de que este artículo del Código Civil debe ser invocado y estudiado, ¿no? Tanto por defensores como por magistrados, para poder no divagar, sino centrar el tema de la reparación. Porque no las sentencias que continuamente se piden no se sientan en temas concretos, ¿no? Y más bien, últimamente se está utilizando mucho el tema de los factores de atribución, subjetivos y como objetivos. Y al respecto hay que decir algo,
importante, ¿no? Que los factores subjetivos son aquellos que residen en la personalidad del sujeto este, del delito, del agente del delito, ¿no? Su capacidad intelectual, pues su nivel educativo. Y los objetivos, los que tienen que ver con el exterior, las facilidades que ha tenido o la forma como ha actuado, ¿no? Entonces, esos son factores, señores, de atribución que también hay que tener en cuenta pues, en el tema de fijar la reparación civil. Y que considero que estos artículos, el daño moral que está regulado por el artículo 1984 del Código Civil, y que también las sentencias de la Corte Suprema y también, felizmente, de nuestra sede, ya están comenzando a aplicar. Y eso es saludable, señores. Consecuencia, en pocas palabras, considero, señores, que para el ejercicio de la acción civil, que antes se lo hacía lo que se conocía como la parte civil, hoy en día también se ejerce en virtud del Código del artículo 12 del Código Procesal Penal, y que está al margen también de la restitución del bien, que es otro tema de la reparación, ¿no? Y que, bueno, se puede concluir que es muy importante para los abogados, defensores de la parte agraviada, es gravitante que se constituyan actores civiles para poder actuar debidamente en el juicio oral. Si esa es la perspectiva, y poder hacer una defensa no solamente en cuanto al tema patrimonial o el tema de la reparación, sino en cuanto al tema del fondo. Es enorme la contribución que hacemos abogados que defienden al actor civil en un juicio oral. Esa es mi conclusión y mi propia experiencia. ¿Qué es lo que yo le puedo mencionar en esta intervención? Les agradezco su atención. Podemos debatir algunos temas, de repente discrepar algunos temas, y obviamente creo que está abierto el debate. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Luis Freddy Aguilar Lasteros. En estos momentos le quiero invitar a nuestros participantes que se encuentran conectados a través de la plataforma Zoom y a través del Facebook Live, puedan realizar sus interrogantes o en su defecto puedan encender sus micrófonos para realizar las intervenciones correspondientes y para que nuestro ponente magistral pueda responder a cada una de sus interrogantes. Bien, mientras se van preparando, estimados participantes, tenemos una pregunta en la caja de comentarios de parte de la doctora Daisy Mamani Quispe. Nos dice la doctora, en su experiencia como abogado, ¿cuál es el procedimiento para ejecutar la reparación civil en los casos de violación sexual? Correcto. Si no, liberamos unos segundos. Bueno, en primer lugar, no solamente en los casos de violación de libertad sexual, sino en cualquier caso, ¿no? Como lo decía en mi intervención, lamentablemente la ejecución de las sentencias condenatorias está en manos del Ministerio Público. Y así lo dice, voy a mencionar la norma correspondiente. Lo dice efectivamente, amigos, el artículo 488 y siguientes del Código Procesal Penal, relacionado a la ejecución de la sentencia. Dice, el condenado, el primer inciso, el condenado y el defensor civil, las personas jurídicas afectadas, podrán ejercer durante la ejecución de la sentencia condenatoria los derechos y las facultades que este código y la ley otorgan. Es un enunciado genérico. Sin embargo, dice el inciso 3, sin perjuicio de lo establecido en las novedades anteriores,
corresponde al Ministerio Público el control de la ejecución de las sanciones penales en general, instando las medidas de supervisión y control que correspondan y formulando al juez de investigación preparatoria los requerimientos que fueran necesarios para la correcta aplicación de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que solo el Ministerio Público, solo el fiscal, podría pedir, por ejemplo, una revocatoria de la pena suspendida. Y como sabemos, y también solo el Ministerio Público podría pedir que se aplique el artículo 59 del Código Penal, que es la fijación de normas de conducta para el sentenciado. Eso que quiere decir que si, por ejemplo, una de las normas de conducta es el pago de la reparación civil, que puede ser de 20.000 soles, no es suficiente para el agravio, pero si eso no se cobra dentro del plazo de suspensión de la pena, de prueba, digamos, de la suspensión de la pena, va a ser imposible cobrarlo posteriormente, porque el único temor, el único, digamos, peligro real que existe para el sentenciado es que la pena suspendida sea convertida en pena efectiva. Y hoy en día, todas las sentencias, felizmente, todas las sentencias en general, no era así, no era antes, ahora es así, consideran al no pago de la reparación civil un no cumplimiento de la conducta. O sea, el pago de la reparación civil es una regla de conducta. Y si no se cumple con esta regla, entonces se puede revocar la pena y convertirse en efectiva. Y el imputado dice la penal de San Francisco o la penal de Córdoba. Eso lo tiene que hacer el Ministerio Público a instancia de la gravedad. Entonces Muchas yo considero gracias. Sí, ¿va a continuar, doctor? ahí nomás. Listo. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos otra interrogante que justamente me parece que usted ya le está respondiendo, que es de la doctora Berta Quispe. Ella nos pregunta, excelente su disertación, doctor Luis. Doctor, una consulta, nos dice, ¿qué sucede? El sujeto, en este caso el sentenciado en cuestión, se rehúsa a pagar la reparación civil recaída en la sentencia. Muchas gracias. Eso nos dice la doctora Berta Quispe. Es un tema muy delicado, porque por experiencia propia sé que el sentenciado va a tratar de burlarse siempre de la...